Bienvenidos, queremos invitarte desde donde estés, que hagas un altar de adoración y adores con nosotros al Rey. Te invitamos que ahí, desde tu casa, puedas disfrutar de la libertad que Dios nos da de poder gozarnos en su presencia. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca, la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará.
corazón se hunde a la melodía angelical. Mi corazón se hunde a la melodía angelical. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, Dios les colme de bendiciones en este domingo. Un domingo más con esta metodología que tenemos, con este sistema que tenemos de poder llegar a su casa y poder juntos compartir la palabra de Dios de una manera poco tradicional, aunque ya se ha hecho costumbre. Hace casi 5, vamos a llegar al 6º mes de nuestro aislamiento, que no podemos entrar a nuestro templo, pero vamos a ir en este momento, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Tengo algunas cosas lindas que poder compartir, ¿sí? Estábamos viendo el domingo pasado que Dios nos hablaba acerca de que está a punto de pasar un milagro. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios está a punto de hacer un milagro, un poco genera expectativas en nosotros a ver qué es lo que va a hacer. Habíamos hablado que en septiembre Dios iba a hacer grandes cosas, ¿sí? Empezamos el domingo pasado diciendo: viene ahora algo grande. Ahora, cuando uno dice esto, generalmente en uno se mueven expectativas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se van a abrir? ¿No se van a abrir? ¿Va a salir la vacuna? ¿No va a salir la vacuna? Y entonces genera en nosotros un sinfín de expectativas que tenemos que saber manejar, que tenemos que saber lidiar con esas expectativas. Cuando en la semana le decía a Luciana y a Graciela, a la pastora y a mi hija, le comentaba el pasaje que estaba mirando y estaba sacando algunas enseñanzas. Soy un lector de la palabra y me gusta siempre ver algunos detalles allí, ¿sí? Esto generalmente cuando uno lee detenidamente ve algunos detalles que con la lectura rápida no se alcanzan a ver, ¿sí? Y teniendo esto, hemos hablado de que Dios va a hacer algo
está a punto de hacer un milagro, está a punto de hacer algo grande. Estamos hablando en los miércoles del Dios de mis valles, el Dios de mis valles. El domingo pasado Dios nos habló con una frase y yo fui impactado por la frase. Evidentemente Dios nos quiso hablar y en ese momento dije algo como que todos estamos en la tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. ¿Sí? Y entonces decíamos enfáticamente, en mi barco está Jesús, en mi barco está Jesús calmando la tormenta, en mi barco está aquel que es todopoderoso para que la naturaleza se sujete a sus órdenes. Y entonces en todo esto que nos está pasando, si uno entiende esta verdad o incorpora esta verdad, lo que va a pasar es que en el medio de la tormenta, nosotros vamos a estar seguros. Vamos a estar seguros. Y entonces, si pudiésemos ponerle un título, ¿sí? a este mensaje, es el Dios de mis tormentas. El Dios de mis tormentas. Quiero presentar un poco mi tesis en esta mañana y quiero decirles que Dios es el Dios de nuestras tormentas, no solamente de nuestros valles. Y si nos estás escuchando por primera vez, me gustaría poder explicarte que los cristianos somos de hablar de una manera figurativa, ¿sí? Cuando hablamos mucho de valles, ¿sí? Estamos teniendo una serie de meditaciones o pequeñas reflexiones acerca de los valles, y cuando hablamos de los valles no hablamos del accidente geográfico, hablamos generalmente cuando decimos estoy pasando por un valle, no significa que estoy pasando por un valle geográfico, estoy pasando por una prueba. Y también cuando decimos esta montaña se va a correr en el nombre de Jesús, si nosotros tenemos fe, no estamos diciendo que un montón o una masa grande de tierra se va a correr, nos estamos refiriendo a un obstáculo que muchas veces se nos presenta en la vida. Cuando yo digo esta montaña se va a correr o esta tormenta va a pasar, puedo llegar a estar diciendo voy a conseguir el trabajo que me está faltando, o voy a conseguir el alimento para mi familia en esta semana, o mi economía o mi salud o mi enfermedad va a retirarse y va a venir salud a mi vida. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, lo digo por si usted nos está mirando por primera vez, somos o acostumbramos a poner ejemplos de la naturaleza. Así era Dios, ¿sí? Así era Dios. Y entonces quiero compartir, vuelvo a repetir, cuando le dije a la pastora, ¿qué vas a hablar de esto? Y bueno, quiero hablar algo acerca de esto. Vamos a buscar en la Biblia primero, el primer versículo, después vamos a ir a Hechos capítulo 27, pero en Romanos capítulo 1 es el libro después de Hechos. Y dice el versículo 10, siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitaros, Y siempre me llamó la atención porque siempre en las oraciones del apóstol Pablo estaba el ir a Roma. Sí, Pablo era un iniciador de iglesias, por eso el ministerio apostólico de él. Él iniciaba iglesias, donde iba tenía ese don de comenzar iglesias, y donde iba se armaba el lío, se armaba el alboroto en la ciudad, ¿no? Recuerdo Éfeso, cuando en Hechos 19 va a la ciudad de Éfeso, él empieza a predicar primero en la sinagoga, luego en las casas, y se arma tal alboroto que los mismos brujos traían sus cuadernos, sus libros de referencia, y lo que hacían era quemarlos. ¿Sí? El poder de Dios era tan grande que se manifestaba a través de Pablo, que dice que aún grandes sanidades se hacían aún con la vestimenta de Pablo. ¿Sí? Pero siempre en el corazón de Pablo estaba el ir a Roma.
Siempre, dice, en mis oraciones yo le pido a Dios que si es su voluntad, yo pueda ir a Roma. Ahora, mire qué curioso, vamos a ir a Hechos capítulo 27. El capítulo se titula, por lo menos aquí en NBI, en la Biblia Nueva Versión Internacional, dice, Pablo viaja a Roma. Usted dice, wow, Dios le respondió la oración. Las oraciones llegaron al trono del Eterno, al trono de nuestro Dios poderoso, al trono del que todo lo puede, al que todo lo ve y todo lo sabe, y entonces le respondió la oración al apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, quiero decirles que en realidad le contestó la oración, pero voy a introducirlo. Vamos a ir al versículo 20. Versículo 20. Pablo viaja a Roma, recuerda, cuando pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer y así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Ahora, quiero decirles algo. Somos de hablar figurativamente, con elementos físicos para hacerle una explicación espiritual. Y entonces hablamos de cadenas y entonces somos expertos en hablar de cadenas. Rompemos cadenas, se caen las cadenas. Nuestro lenguaje mucho, cuando hablamos de cadenas espirituales que nos están atando. Bueno, Pablo en esta ocasión va con cadenas físicas, ¿sí? Con cadenas, ahí está yendo, Dios le está contestando la oración, va a Roma, pero no va por sus propios medios, va a comparecer ante el emperador. Sí, está preso por predicar el Evangelio, está preso por hablar de Jesucristo y entonces él va a hablar con el emperador por ser ciudadano romano. Este era uno de los privilegios que tenían aquellos que eran ciudadanos del imperio, poder hablar con el emperador. Quizá no era, Dios contestaba la oración, no como Pablo pensaba, pero Dios le contestaba la oración de ir a Roma. Y entonces encontramos aquí que en principio dice que hubo como 14 días sin que vieran el sol, sin que vieran las estrellas, ¿sí? Y estaban realmente en medio de una tormenta. Ahora, ya no es la misma tormenta que Jesús calmó, que fue en una noche. Son 14 días donde el viento arreciaba, las olas eran grandes, los vientos eran tremendos y para colmo no tenían algún elemento de referencia. Note bien, no se veía el sol, no se veía las estrellas. Si usted recuerda bien la manera en aquel entonces de dirigirse, era a través del sol sale de este lado, allí es el este, el sol se pone de aquel lado, es el oeste, y era fácil ubicarse y poner rumbo al norte o poner rumbo al oeste o poner rumbo con el sol. Ahora, las estrellas, es curioso, ya en ese entonces ellos seguían las estrellas y se ubicaban y podían tomar dirección. 14 días en tormenta, 14 días donde no sabían dónde estaban. 14 días que eran llevados por la tormenta y no sabían en realidad dónde estaban porque no tenían ningún elemento para poder referenciar su posición geográfica en el mar. Ahora, esta verdaderamente era una tormenta que era interminable.
verdaderamente era interminable. 14 días el barco no era un barco grande, porque después iban a subir, iban realmente a otra isla a subir a un barco un poco más grande para luego llegar a Roma. Y entonces aquí encontramos que la tormenta duró 14 días. Yo no sé si usted ha pasado por algún momento donde parece interminable. Parece interminable. Una vez viajando en un avión yendo de la ciudad de Pittsburgh a Charlotte, que es Carolina del Norte, íbamos a hacer un vuelo de escala. Allí el comandante del avión empezó a girar y uno que está acostumbrado a viajar en avión se da cuenta que está girando alrededor de un punto. Y entonces hacía bastante que estaba haciendo así y uno ya sabe, bueno, es una tormenta o hay mucho tráfico y entonces el avión está haciendo una espera que se llama la vuelta de espera. Ahora, es interesante porque el comandante dijo, bueno, estamos hace 30 minutos dando vueltas, hay una gran tormenta en Charlotte, con tornados, con todo. Usted sabe que en Estados Unidos ocurre esto. Y entonces estábamos allí y dice, bueno, no se preocupen, tenemos para 1 hora más todavía, y si no buscaremos un aeropuerto alternativo. Esto es lo que dijo literalmente el comandante. 5 minutos después, el comandante dice, tengo buenas noticias, se abrió y vamos a aterrizar por instrumentos, porque la tormenta estaba muy baja y entonces íbamos a aterrizar por instrumentos. Creo que habrán pasado 15 minutos, no, pero y quizá menos. Y entonces estábamos allí. El avión se movió tanto. La gente gritaba, algunas de las gavetas de arriba se abrieron. Intenté buscar un papel para escribirle a mi esposa, bueno, si encuentran este papel, te amo mucho, las amé siempre a mis hijas y a mi esposa, pero y escribí, en realidad traté de escribir y luego llegamos a Charlotte y esperando otro vuelo que iba al estado de Florida. Y mire, si yo pudiese haberme venido en Argentina en colectivo, me venía en colectivo. ¿Sí? Tremendo lo que pasamos. 15 minutos eternos. Le cuento otra, porque ahora me vine con esto de los aviones, ¿no? Le cuento otra. Una vez, cuando íbamos una vez con Iván Ludi a España, sí, estábamos allí y ni bien subió, casi uno va mirando el mapa por donde va, el GPS por donde va la ruta del avión, y no habíamos llegado a Misiones, sí, es decir, que habíamos 1 hora de viaje. Y el comandante dijo, hemos chequeado todas las rutas que tenemos para ir hacia España y no son buenas las que le voy a decir. Vamos a suspender la cena, vamos a suspender el desayuno porque hay turbulencia. Las azafatas van a estar también sentadas y prohibido pararse porque vamos a cruzar el Atlántico con una tormenta y entonces no podemos, esa tormenta va muy arriba y no podemos ir tan arriba. Así que vamos a pasar por la tormenta, ¿sí? Eso fueron 8 horas, 8, 9 horas, interminables. Realmente cuando uno está viviendo una tormenta, está esperando que la tormenta pase, que la tormenta se vaya. Ahora, esto eran 14 días. Que estaban en una tormenta permanente. Dios había contestado la oración de Pablo. Él iba a ir a Roma. Mire qué bueno. Él iba a ir a Roma. Y entonces él le aconseja diciendo, no es prudente que salgamos.
el capitán y la gente, los que estaban dirigiendo el viaje, dicen, bueno, aquí el invierno es muy, usted puede leer el pasaje, yo se lo estoy relatando, el invierno es muy crudo y como estaban ya terminando el otoño, vamos a zarpar. Entonces Pablo dice, me hubiesen hecho caso. Les di un buen consejo. Esto es un tema para otra predicación. Pero ¿vio cuando uno no escucha los consejos? Muchas veces a las tormentas que llegamos son porque no escuchamos a los consejos, ¿sí? Pero eso es para otra predicación, ¿sí? Entonces, Pablo, en todo esto, la gente, Lucas dice que ya habíamos perdido la esperanza. Mire, ni Pablo, ni Lucas eran expertos en navegación. ¿Por qué dice Lucas? Habíamos perdido toda esperanza. Habíamos perdido toda esperanza. Seguramente porque los marineros, la gente que conducía el barco, estaban diciendo ya no tenemos esperanza. 14 días, no sabemos dónde estamos. 14 días sin tener una referencia, podemos estar en cualquier lado. Pero además las olas azotan el barco. El viento hace mover el barco. Estamos en tormenta hace 14 días. Y entonces, si Lucas rescata, habíamos perdido la esperanza, es porque la gente había perdido la esperanza. En el medio de la tormenta, si usted está escuchando y es nuevo, en el medio de todo lo que puede estar pasando hoy, de todo lo que puede estar viviendo ya hace 100 y tantos, 170 o 160, 170 días, en el medio de todo eso, todavía hay esperanza. No debe perder usted la esperanza. Por eso Pablo dice, yo les animo, ¿sí? Les exhorto a cobrar ánimo, ¿sí? Lo primero, el Dios de nuestras tormentas, estaba definiendo cuál era el título, pero me quedo con el Dios de las tormentas, pero el Dios de nuestras tormentas quiere que recobremos el ánimo en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Cuando nosotros le pedimos a Dios cosas, muchas veces Dios dice que sí. Ahora, nuestras expectativas de contestación de Dios es que este es la respuesta que quiero y esto es lo que quiero. Y mirando hacia atrás, sí vemos, pero no fue como nosotros pensábamos. Llegamos a donde queríamos, pero el trayecto no fue el que nosotros queríamos. Fuimos por otro camino. ¿Sí? Mire, si hay algo que rescato de esto es la perseverancia de Pablo al decir yo voy a Roma. Yo voy a Roma. Yo tengo que, en mis oraciones, anhelo ir a Roma. ¿Sí? Es un hombre de fe. Un hombre que realmente pedía a Dios y estaba convencido que Dios iba a contestar. Y aquí encontramos, siempre nos dicen cuando ven el terreno que compramos y toda la historia, ya la contamos hace algunos domingos, toda la historia de cómo Dios nos llevó al lugar. A ver, levante la mano, háganme señas ahí, porque parece que le estoy predicando a nadie, ¿sí? ¿Cuántos pensaban que el camino iba a ser así? Sabíamos que Dios nos iba a bendecir con un lugar grande. ¿Cuántos sabíamos que íbamos a tener que doblar tanto las rodillas? ¿Cuántos sabíamos que ese era el lugar? Porque muchos decían, no, el lugar es el que Dios nos dio allá. Y recibimos una palabra y vino un apóstol y dijo, esto es de ustedes. Y mire, no es que no tomamos la palabra. Dios tenía otros planes para nosotros. Quiero seguir leyendo porque aquí hay una riqueza importante. Y entonces él le explica, anoche se me apareció el ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, testimonio,
y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como me dijo. Ánimo, señores, va a suceder tal como me dijo. Ahora, otra vez, ¿cuál es la actitud del Hijo de Dios frente a todo esto? Dios nos ha dicho que va a hacer grandes cosas. Y entonces cuando vemos a alguien desanimado, cuando vemos a alguien que no está, que está desesperado por todo lo que está pasando, está triste por la tormenta que está viviendo, ánimo. Dios nos ha dado una palabra que todo va a estar bien, que vamos a salir de esta tormenta, que vamos a llegar a buen puerto. Sin embargo, dice el versículo 26, tenemos que encallar en una isla. Ahora, mire que esto me maravilla, porque el apóstol le dice, no suban. No vayamos, esperemos. Y ellos van, ¿sí? Y el consejo no es atendido y ellos van y les toma tal tormenta, 14 días, parece que no terminaba. Y entonces Pablo dice, y tranquilos, Dios me visitó un ángel de Dios y me dio una palabra. No se va a morir ninguno, pero tenemos que encallar. Se lo traduzco. Tenemos que hundir el barco. Ahora, qué interesante el poder encontrar palabra de Dios en este ejemplo. El Dios de nuestras tormentas nos va a llevar. Si está con nosotros en las tormentas, puede escapar para cualquier lado lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros queremos salir así y Dios dice, no, para allá tienen que ir. Ahora, hay aquí algo que me maravilla porque la perseverancia del apóstol Pablo es la que lo hizo triunfar en el medio de la tormenta. La oración de Pablo había sido contestada, iba a ir a Roma e iba a ir a predicar el Evangelio. Porque de hecho cartas las escribió en Roma. Iba a ir a poder hablar con el emperador. No era como Pablo pensaba, era como Dios había decidido que fuera. Iba en una tormenta literal, iba con cadenas físicas, no espirituales, pero iba al lugar donde él le había pedido tanto a Dios. Le hemos pedido tanto a Dios hacer cosas. Le hemos pedido tanto a Dios demostrar el amor. Le hemos pedido tanto a Dios poder ser una iglesia referente, una iglesia de amor, una iglesia que el que venga, nuestros sueños es tener un lugar, un espacio donde aquel que está dolido, aquel que está entristecido, aquel que está sin esperanza, reciba la esperanza, reciba el gozo del Señor, reciba la fe que necesita. Muchos hablan y si hay algo que entiendo que he perseverado a través de los años y de los años, yo me acuerdo en 1991, van a ser 30 años, en mi curso de doctorado, el seminario me invitó ya estaba de pastor en Cinco Esquinas y nos invitaron a cursar un posgrado, que es el doctorado en teología, y Pablo Deiros era uno de nuestros profesores y también el director de posgrado del seminario. Y Pablo, hablando de los dones, él dijo, ustedes pueden pedir dones. Y en ese momento me propuse empezar a hablar y empezar a pedir el don de la fe. Y durante casi 30 años he perseverado y sigo anhelando crecer en la fe. Dios premia la perseverancia.
Dios premia la perseverancia. Muchas personas tienen la capacidad de empezar cosas y no de perseverar. Y de la tormenta se sale cuando uno es perseverante. Conozco personas que han empezado decenas de cursos y no los han terminado. Y siguen diciendo, estoy haciendo otro. Y no los terminan, porque no perseveran. ¿Cuántos planes de lectura de la Biblia has empezado en enero y no los has terminado? La perseverancia es la que va a premiar Dios en cada uno de nosotros. La perseverancia. Jesucristo nos enseñó perseverancia. Jesucristo fue aquel que se burlaron de Él y Él fue perseverante. Él vino con un propósito y terminó ese propósito. Cuando Él estaba allí en la cruz, yo quiero que recuerde esto, cuando Él estaba allí en la cruz, se burlaron de Él y le dijeron, hace algo sobrenatural. Hace algo sobrenatural, que vengan legiones de ángeles, salvate a vos mismo. Y Él dijo, si me salvo a mí mismo, no los puedo salvar a ustedes. Él fue perseverante. Aunque todos lo dejaron, el único que estuvo en la crucifixión fue el apóstol Juan. El único que llegó allí el momento de la muerte fue el apóstol Juan. Aunque los otros lo dejaron, uno lo traicionó, él siguió perseverando y Dios bendijo y nosotros fuimos bendecidos por esa perseverancia. La perseverancia es la que nosotros debemos seguir. Para que Dios nos bendiga. En medio de la tormenta, seamos perseverantes. Usted siga alabando a Dios, porque si no lo alaba, la otra opción es quejarse. Si usted no está gozoso, la otra opción es estar triste. Si usted no persevera en la oración, la otra opción es perder la fe. La duda no es lo contrario a la fe. La duda, mire, se vale dudar, porque eso activa nuestra fe. Eso activa nuestra fe. La culpa es la que mata nuestra fe. Así que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que termina y nos acompaña. El Dios de mis tormentas me acompaña en la tormenta. El Dios de mis tormentas, aunque hace tiempo que viene arreciando el temporal, el Dios de mis tormentas me acompaña y me bendice. Sigo leyendo algunos pasajes más, temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Y en un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Qué interesante. Hay algunos que en la tormenta quieren dejar todo. De hecho, hay quienes ya están hasta renegando. Ya en sus posteos no hablan de Dios. No suben un versículo. Suben propaganda en contra o a favor. No interesa. Si hay alguien que deja, dijo Pablo, ninguno de ustedes se va a salvar. Aquí Dios le había dicho, ninguno se va a perder. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron en el agua. Ahora pensando en mi esposa, en la pastora y en mi hija, que me dijeron, ¿qué vas a predicar de este pasaje? En la tormenta no se permite bajarse del barco. Tenemos que salir. Dios nos ha dado una palabra. Dios nos ha dado
Dios nos ha dado un motivo por el cual nosotros estamos en Paraná. Estamos para afectar a Paraná con el mensaje de Jesucristo y el poder que Jesucristo tiene para salvar tu vida, para sanar tu vida, para liberar tu vida. Esto es lo que nosotros entendemos. Ahora, digo todo esto porque nunca se imaginó Pablo llegar a Roma de la manera que llegó. Nunca se imaginó Pablo llegar a Roma de la manera con la cual llegó. Mire, quiero leerles, ya para ir terminando, seguramente vamos a abrir ahora las salas de oración. Entre si necesita, si está pasando por la tormenta y quiere que Dios sea el Dios de su tormenta. El versículo 44 dice, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de los restos del barco, de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. ¿Qué había dicho Dios? Nadie se va a perder. Uno sale diciendo voy a llegar a buen puerto con el barco enterito. ¿Sabe? El barco llegó, pero no enterito. Era el mismo barco, pero con otra forma. Dice que llegaron flotando con los pedazos de barco. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Muchas veces le pedimos a Dios salir de esto y pensamos que Dios nos va a sacar de una manera. Y Dios nos saca de otra manera. Dios nos saca de otra manera. El Dios de mis tormentas es el que está conmigo en el medio de todo lo que está pasando. Y su mano de protección está. Su mano de protección está. En esta mañana me gustaría que usted empiece a decir y que empiece a escribir allí: Dios es Dios de mi tormenta. Dios es Dios de mi tormenta. Él me ha prometido. Él contestó mi oración. Él contestó mi oración. Y voy a Roma y voy a llegar a Roma. Eso es lo que le dijo el ángel. Te está esperando el emperador. Tenés una cita con el emperador. Hermanos, Dios nos dijo que íbamos a hacer bendición en Paraná. En toda esta tormenta debemos ser de bendición para Paraná. Yo no sé si usted, si puedo expresar bien lo que Dios es. Dios me está mostrando que hay vecinos que se van a salvar porque esta tormenta usted se va a quedar y les va a hablar de Jesucristo. Hay personas que están alejadas o están decepcionadas, sin esperanza, con depresión, con ansiedad, con incertidumbre. Y usted le va a decir: ánimo, Dios me dijo, el ángel de Dios me dijo que vamos a llegar a la orilla. Esto no significa, quizá esto significa que sea difícil, pero vamos a llegar a la orilla. Esto es lo grande que pasa en septiembre. Que hay una iglesia que entiende que en el medio de los 14 días, ¿sí? En medio de un temporal tan grande que usted no ve la solución, pierde la esperanza. El cristiano, la familia de Cinco Esquinas, yo no pierdo la esperanza. Yo no pierdo la esperanza. ¿Sabe? Quiero contarle otra tormenta más. Quiero contarle otro testimonio más. Estaba en la ciudad de Dallas y un pastor amado, un pastor amigo, sabiendo que Florencia terminaba su segundo año y yo en realidad anhelaba ir a llegar de sorpresa a su colación, a su fin de segundo año. Y estaba allí y eso era un martes y él me llama, me dice, él vive en Fort Worth, y me dice: pastor, tengo que hablar contigo, tengo algo para ti. Y entonces de donde siempre me alojo a Fort Worth hay como 80 kilómetros más o menos, y realmente, bueno,
me invitó a cenar y estábamos cenando y él saca un sobre. Y eran $1.000. Sí, doy un testimonio porque el pastor Andy, todos los pastores amigos me bendicen y han bendecido mi ministerio. Pero el pastor Andy sacó un cheque de $1.000 y dice: yo quiero que vaya a la colación de su hija, a la terminación del segundo año de su hija. Y entonces, wow, dije, qué bueno. Entonces llegué a la casa, otros 80 kilómetros de vuelta, y me puse a sacar porque tenía que salir ese mismo día tenía que salir para llegar. Eso fue un día martes. El día miércoles Florencia se recibía, así que yo llegué, saqué los tickets del avión por internet, preparé todo y mi amigo me llevó a las 4 de la mañana para hacer todo un trayecto, ¿no? Uno pensaba, yo hacía Dallas, Los Ángeles, Oakland, Redding, donde estaba Florencia, porque había alquilado un auto. Y resulta que llegamos y había amenaza de tornado. Y no salimos a las 4. Salimos a las 6. Y yo tenía calculadito que llegaba a Los Ángeles y Los Ángeles tomaba otro avión. Y cuando llegamos, había perdido el avión. Y entonces fui a las oficinas diciendo, bueno, denme para otro vuelo. Y eran las 10 de la mañana. Y Florencia se recibía a las 6 de la tarde. Y entonces, estando en Los Ángeles, y ellos me dicen, bueno, sí, aquí tiene el ticket para mañana a las 10 de la mañana. Dije, no puedo. Mi hija se recibe, termina su segundo año. Dice, no podemos devolverle el dinero sin ningún costo, sin ninguna penalidad. Bueno, eso era lo de menos, tenía $1.000. Entonces fui a otra aerolínea y conseguí un vuelo a Sacramento, no a Oakland. Mi auto alquilado ya estaba esperando en Oakland. Y llegué a Sacramento diciendo, wow, me van a cobrar. Y entonces le expliqué a la persona que me atendió un inglés muy difícil, y entonces llamó a María. María era cristiana y le dije, yo soy pastor, y me dice, pastor, aquí no hay problema, cancelamos el de Oakland, saca aquí de Sacramento. Usted había contratado un auto pequeñito, le damos un auto de lujo porque no tenemos pequeñitos aquí. No habían en stock en ese momento. Y pude llegar, mire, creo que era a las 6 menos cuarto. 6 menos cuarto de la tarde yo llegué a donde Florencia. Le había pedido a Dios y Dios contestó. Está bien, pasamos por una tormenta, pasamos por un montón de cosas, pero al final no fue como yo quería, fue como Él quiso. Y llegué y pude disfrutar con mi hija. El Dios de mis tormentas siempre va conmigo. A veces está durmiendo y lo veo y me preocupa, pero lo que me anima es que Él tiene poder para calmar la tormenta. Y si no calma la tormenta, me va a dar un pedazo de tabla para que llegue flotando a la orilla y pueda realmente recibir la bendición que le he pedido a Dios. Que en esta mañana podamos entender eso. Que resumo con esto. El Dios de mis tormentas requiere de mi perseverancia. Perseverancia. Familia del Centro Familiar Cristiano, Dios nos ha mostrado que debemos este año dar amor. No perdamos por esta tormenta que estamos pasando el objetivo de dar amor. Yo doy gracias a Dios por tantas donaciones, y saben de qué estoy hablando. Tanto amor reflejado, tanta compasión. Y podemos ser en este tiempo, en el medio de la tormenta, donde todos están desesperados, donde algunos se quieren bajar, diciendo, no, tranquilos.
el ángel de Dios llegó a nosotros y nos ha dicho en esta mañana que no va a perderse nadie, que no va a perderse nadie, que vamos a llegar al puerto. ¿Cómo? Es interesante, no como muchas veces nosotros pensamos, sino como Él ha decidido que lleguemos. Que Dios les bendiga. Quiero tener un tiempo de oración ahora. Para aquellos que dicen, yo estoy en una tormenta y quiero que Dios esté en esta tormenta. Quiero que Dios sea el Dios de mis tormentas. Quiero que Dios provea el trabajo que estoy necesitando. Quiero que Dios se mueva sobrenaturalmente en mi enfermedad. Quiero que Dios bendiga a mi papá, bendiga a mi hijo, sane a mi hijo, sane a mi papá, me dé el recurso que necesito, me dé la paz que necesito. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, danos en esta mañana la capacidad de entender que estás en nuestras tormentas, que tú eres el Dios de nuestras tormentas. Señor, muchas veces pensamos que va a ser de una manera y es de otra, pero alabamos tu nombre, te alabamos y te bendecimos, porque hoy Señor, un ángel nos ha dicho que nada se va a perder, que ninguno de nosotros se va a perder y que vamos a ser testimonio de un pueblo que confía, Queremos orar por ustedes. Si hay alguien que dice, yo estoy pasando por una tormenta y ya no aguanto más, ya he perdido la esperanza, entre a nuestras salas de oración y ahí lo está esperando una persona para poder orar por usted y ministrarle del poder de Dios. Sería lindo que empecemos en este momento a entrar a las salas de oración y recibir la oración de algún líder o algún pastor de nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el miércoles a las 21.